Vamos a ir al capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Y vamos a empezar a leer del verso 18. Vamos a leer del verso 18 al verso 21 y después vamos a continuar verso a verso. Ok, ¿ya están ahí? ¿Listos? Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ok, la iglesia de Tiatira era una iglesia que estaba muy cerca también de la iglesia de Pérgamo. Recuerdan que la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna estaban muy cerca también, pero eran muy diferentes. La iglesia de Éfeso había dejado su primer amor, se había olvidado totalmente del objetivo principal de agradar y adorar a Jesucristo. Y la iglesia de Esmirna fue fiel, recuerdan, a pesar de la tribulación. Pero ahora la iglesia de Tiatira también estaba muy cerca de Pérgamo. Pero también, al igual que la iglesia de Pérgamo, adoraban a dioses paganos, a dioses vanos, que el hombre había creado, que el hombre se había inventado por su ignorancia en las escrituras, en la palabra de Dios. Y la iglesia de Tiatira significa sacrificio continuo. Eso es lo que significa la palabra Tiatira, sacrificio continuo. Y es interesante porque allí había muchos sacrificios continuos. Ellos adoraban a muchas supuestas divinidades, a muchos dioses, y estaban ofreciendo sacrificios tras sacrificios tras sacrificios. Ofrecían, inclusive hacían horribles cosas, orgías en los templos que ellos tenían, en la diosa Venus. Y allí ellos ofrecían cada día, cada año, sacrificios. Cuando la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 11 y 12, que Jesucristo ofreció un sacrificio, ¿cuántas veces? Una sola vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio, sino que Cristo murió una vez y para siempre. Él es el sumo sacerdote, como dice la Biblia en el libro de Hebreos. Entonces, eso es lo que significa la palabra Tiatira. Ahora, la principal actividad económica que había en esa ciudad, ellos eran fabricantes de telas. Ellos eran los expertos en fabricar telas de alta costura. Y ahí habla en la Biblia, vamos a ir a ver ahorita en el libro de los Hechos, cómo habla acerca de una mujer que se llamaba Lidia. En el libro de los Hechos capítulo 16, vamos a ir ahí para que tengamos una mejor idea. El libro de los Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, verso 14. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora ¿de qué? De púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta mujer llamada Lidia, aquí nos cuenta la historia. Ella fue una mujer cristiana. Y dicen los historiadores que allí en la casa de Lidia se empezó una iglesia, se empezó una congregación. Y es interesante lo que vemos allí, que esta mujer era de la ciudad de Tiatira, donde la ciudad de Tiatira, la actividad principal económica que ellos tenían eran fabricantes de telas y de púrpura. También ellos tenían un templo, al igual que la iglesia de Pérgamo, al igual que las otras iglesias de las otras ciudades, tenían un templo dedicado al Dios. A ver si algunos de ustedes lo han escuchado.
al dios Apolo, el domador más guapo del mundo. ¿No es cierto? ¿Se han escuchado eso? ¿El del circo no fueron a verlo o qué? ¿Quién era este dios Apolo? Había un templo allí donde adoraban al dios Apolo. Y la realidad que el dios Apolo era el dios de la guapura, el dios de la belleza. Por eso le dirán el domador más guapo del mundo, quién sabe, ¿no? Pero allí tenían un templo dedicado a Apolo, que según era hijo del dios Zeus. ¿Recuerdan? El dios Zeus era, según ellos, la mitología griega, era el dios de todos los dioses, el padre de todos los dioses. Era el dios Zeus, según ellos, ¿no? Era el dios de la belleza. Por eso, según dice que vendían telas muy finas y se vestían de muy caché, como decimos aquí, ¿no? Era también el dios de las artes, el dios de la adivinación. Y lo curioso que adentro del templo de Apolos había una profetisa, había una mujer que se le conocía como Pitia, que de ahí viene la palabra pitonisa. ¿Habías escuchado esa palabra? Una pitonisa, una supuesta profetisa, que según transmitía mensajes de parte del dios Apolo, y era una mujer, pero era una mujer mentirosa. Era una mujer que hablaba supuestamente de parte del dios Apolo, pero era una falsedad. Y ahorita vamos a ver cómo en la iglesia de Tiatira estaban permitiendo la enseñanza y la ideología de una profetisa que se hacía llamar, o se le llamó como Jezabel. Y ahorita vamos a ver eso. Ok, entonces a grandes rasgos ese es el contexto histórico de la ciudad de Tiatira. Pero vamos ahora sí de lleno al capítulo 2 de Apocalipsis, el verso 18. Dice, y escribe el ángel de la iglesia. Ya todos sabemos quién es el ángel ahí. ¿Quién es el ángel? El pastor de la iglesia, el encargado, el responsable de cuidar y de enseñar sana doctrina, de alimentar al rebaño, no de trasquilar al rebaño como muchos pastores hay hoy en día, como muchas iglesias que solamente están con las tijeras sacándole la lana a las ovejas. Pero aquí hemos dicho desde la primera iglesia que hemos estado estudiando, desde la iglesia de Éfeso, que el ángel se refiere al pastor de la iglesia. Entonces, esta es una carta dirigida al pastor de la iglesia de Tiatira. Y que Dios le manda ese escrito, esa carta, para que la lea dentro de la iglesia. Entonces, imaginémonos que Dios nos manda una carta para que la leamos entre toda la iglesia, para que le hagamos saber. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. El Hijo de Dios. ¿Ustedes creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sabes por qué mataron a Jesucristo? Porque Él decía que Él era el Hijo de Dios. Y al hacerse una persona hijo de Dios, estaba diciendo que Él era igual a Dios. Entonces los judíos, el pueblo de Israel, se enojó tanto al escuchar cuando Jesucristo decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando Jesucristo decía, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, los judíos se enojaban, se molestaban tanto y por eso lo mataron. Tú siendo hombre te haces Dios, le decían. Pero Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero nosotros también creemos que Cristo es Dios, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y aquí se nos hace ver que Él es el Hijo de Dios. Y es interesante que no dice el Hijo de María, el Hijo de María y de José, no, sino que dice el Hijo de Dios. ¿Y cómo es la representación de Jesucristo? Dice que el que tiene ojos como llama de fuego. Ya lo estudiamos un poco eso acerca en la carta de Éfeso. Que Él tiene sus ojos como llama de fuego. Y Él está atento mirando cualquier cosa que tú y yo hacemos. Una pregunta, ¿qué es lo que podremos esconder nosotros de Dios?
¿Qué puedes esconder tú de Dios? ¿Qué puedo esconder yo de Dios? ¿Habrá algo que podamos esconderlo y ponerlo en el baúl ahí donde nadie lo vea, donde Dios no vea? Claro que no. Dios ve todo lo que hacemos. Lo que tú y yo no podemos ver en alguna persona, las intenciones del corazón, Jesucristo lo ve. Él conoce mi vida. Desde que yo nací en el vientre de mi madre, Él me conoce. Él sabe todo lo que pasé en mi niñez, en mi adolescencia y todavía que soy joven. Él conoce todo lo que yo hago y Él conoce tu vida también. No hay nada que podemos esconder. Y esos ojos nos reflejan a nosotros que ante Dios no podemos esconder nada. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros cometemos alguna injusticia que desagrada a Dios, a veces pensamos y nos queremos cuidar de las personas alrededor que viven de nosotros. No, aquí hay chance de hacer esto, de hacer aquello, pero la verdad es que de arriba, el mejor satélite que hay en todo el mundo, el que abarca todo el GPS en cualquier familia, en cualquier pensamiento, Dios está viendo y Dios nos conoce todo lo que hacemos. Su mirada penetra hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos, de nuestros corazones. Todo lo que hacemos, nada se escapa de Dios. ¿Qué es lo que hiciste esta semana pasada? Hiciste cosas que desagradaron a Dios. Él te vio, Él se dio cuenta. ¿Ya te has arrepentido de eso que hiciste? También Dios te conoce y sabe si te has arrepentido o no te has arrepentido. También otra representación está diciendo que y pies semejantes al bronce bruñido. Estuvimos diciendo que el bronce, ¿qué representa? ¿Qué simboliza? Juicio. Eso es lo que representa. Ahora, es interesante que en la ciudad de Tiatira había muchos artesanos, fíjense bien, y eran muy diestros y hacían espejos. ¿De qué creen que lo hacían? De bronce. Entonces ellos lo pulían y lo pulían tanto al bronce para que lograra reflejarse el rostro de las personas. Y ellos podían fabricar ese tipo de espejos y era un reflejo. El espejo es nosotros podemos reflejarnos y podemos vernos en un espejo, pero esos espejos reflejan lo externo, pero Cristo nos refleja lo que hay dentro de nuestro corazón. Cuando tú y yo vamos a Cristo, Él proyecta nuestra condición en la cual estamos nosotros. Es como el proyector ese. Dios proyecta toda tu vida, cómo estás viviendo, qué pensamientos tienes, por qué estás pasando, por qué estás sufriendo. Y tú sabías que la palabra de Dios es un espejo. Es el reflejo para nosotros. Cuando leemos tú y yo la Biblia, allí se refleja lo que somos. La Biblia dice que todos somos pecadores y allí nos reflejamos nosotros. Somos pecadores, somos malvados. Y allí viene el juicio, pie semejante al bronce bruñido. ¿Por qué está diciendo? Porque viene una amonestación a la iglesia de Tiatira. Y ahora vamos a ver aquí, en el verso 19, Jesucristo les dice a la iglesia, yo conozco tus obras, yo te conozco, Dios te conoce. Leímos en el Salmo que Dios conoce nuestro sentarnos, nuestro levantarnos, Él conoce todo. Dice, yo conozco tus obras. ¿Qué es lo que tú haces para Dios? ¿Cuáles son las obras que tú haces para Dios? Aunque creamos que la salvación no es por obras, es por fe. Pero la fe sin obras es muerta. Tiene que ir a la par ahí. Una fe activa, una fe que demuestra. Por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es lo que tú haces para Dios? ¿Qué es lo que has hecho en esta semana que pasó para Dios? Él lo conoce. Y Jesucristo conocía la actitud de la iglesia de Tiatira. Y Él empieza a elogiarla, a hablar bien de la iglesia,
¿A cuántos de nosotros nos gusta que hablen bien de nosotros? Pues yo creo que a todos, ¿no? A nadie nos gusta que hablen mal de nosotros. Que te digan, oye, es que bien que estás haciendo esto, mira, tienes amor por la obra de Dios, qué bueno que estás evangelizando, qué bueno que estás leyendo y estamos elogiando a las personas. Pero ahorita vamos a ver la amonestación de Jesucristo para la iglesia. Entonces dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Jesucristo, Dios, conoce qué tipo de amor tenemos nosotros para Dios y para el prójimo. ¿Cuál es el tipo de amor que Dios pide para nosotros? ¿O cuál es el tipo de amor que Dios nos ha dado? ¿Recuerdas? Hay tres tipos de amor. El amor de Dios es el amor ágape, el amor incondicional que da sin esperar recibir a cambio. No como ahorita va en el día del amor y la amistad, de que muchos están esperando, si me regala mi amiga, yo le voy a regalar a ella. Si me regala mi amigo, yo le voy a regalar, pero si no me regala, yo no le regalo. ¿Ese será amor ágape? No, ese es amor condicional. El amor de Dios no pone condiciones, es el amor ágape, el amor de Dios, el amor incondicional. Pero hay el amor eros, el amor filial, de padres a hijos. Pero aquí la iglesia de Tiatira tenía un amor ágape, tenía un amor por las personas, tenía un amor por las almas, tenía un amor por el servicio a la iglesia. Y dice aquí que ellos tenían fe, que tenían servicio, tenían paciencia. Qué bendición ser una iglesia así, ¿no es cierto? Que la gente venga a la iglesia y diga, esa iglesia, hay mucho amor dentro de esa iglesia. Pero qué triste es cuando vienen a una iglesia y dicen, no hombre, en esta iglesia no se respira nada de amor. Es muy triste eso, ¿no es cierto? No tienen nada de paciencia. No hay nada de servicio en la iglesia. Mira, ni me saludan a mí. Por eso nosotros tenemos que saludarnos unos a otros. Y lo más importante que podemos ver aquí dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que podemos ver aquí? ¿Qué vemos aquí? Era una iglesia que estaba creciendo. Era una iglesia que estaba aumentando en fe, en amor, en paciencia, en servicio por la obra de Dios. Era una iglesia que estaba en crecimiento, como dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 2, verso 2. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella que crezcáis para salvación. Un llamado que todo creyente tiene, un llamado que todo cristiano tiene es el crecer en la fe, el no quedarse estancado. ¿Por qué? Porque el agua estancada, ¿qué hace? ¿Qué sucede en un agua estancada? Apesta, es criadero de animalitos feos, de cibolis, de muchos enfermedades. Un agua estancada produce enfermedades, pero la agua de Dios es un río que va corriendo, que va creciendo. Entonces nosotros podemos aprender mucho de esta iglesia de Tiatira, que era una iglesia que tenía amor, fe, paciencia, servicio y que iba creciendo. Dios ha llamado a toda iglesia a crecer, no solamente en número, porque lo que Dios mide es el testimonio de las personas dentro de una iglesia y fuera de una iglesia. No es hiper mega iglesias donde hay miles de personas, sino la iglesia que está creciendo en amor, fe, paciencia, servicio, como la iglesia de Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Bueno, o sea, son unas pocas cosas contra ti. Pero qué cosas tan tremendas tiene Jesucristo en contra de la iglesia de Tiatira. Nosotros hemos preguntado, ¿qué tendrá Jesucristo en contra tuya en este día? ¿Habrá algo que Dios tenga en contra de nosotros por algo que tú y yo hayamos hecho o hayamos dejado de hacer para Dios y para la gloria de Dios? ¿Habrá algo que Dios tenga en contra de nosotros? ¿Quién sabe eso? Solamente tú y Dios. Y es muy triste, ¿va?
tener en contra a Dios. Es lo peor. No es tener en contra a un sicario. No es tener en contra al vecino. Es tener en contra a Dios, lo más terrible que pueda tener el ser humano. El juez justo. Que tarde o temprano, dice la Biblia, que los libros van a ser abiertos y vamos a ser juzgados. Van a ser juzgados. Tengo unas pocas cosas contra ti. Número 1, que toleras. ¿A quién? A esa mujer Jezabel. Que toleras. El problema de la iglesia de Tiatira era la tolerancia. ¿Y qué significa la palabra tolerancia? El permitir cosas que sucedan dentro de la iglesia que están fuera de la palabra de Dios, que están totalmente fuera de la voluntad de Dios y de la santidad de Dios. Que toleras a esa mujer Jezabel. ¿Habías escuchado hablar de esa mujer Jezabel? ¿Habías escuchado hablar de esta mujer que se llamaba Jezabel? Que el significado de Jezabel significa deshonesta. Y la realidad es que esta mujer Jezabel fue terriblemente deshonesta. Ahora, aquí en la iglesia de Tiatira está hablando de una mujer, pero es una alusión a la mujer que fue Jezabel en el Antiguo Testamento, según el libro de Reyes, capítulo 16 en adelante. Te lo puedes llevar de tarea, Primera de Reyes, leer del capítulo 16 al capítulo 21, y ahí vas a ver la historia de un rey de Israel que se llamó Acab. Y este hombre, Acab, se casó con una mujer pagana, con una mujer que era de los sidonios, que se llamaba Jezabel. Miren, vamos a leer unos versos nada más en Primera de Reyes, para que puedan darse cuenta de dónde inicia todo este problema. Primera de Reyes, capítulo 16, verso 29. Primera de Reyes, capítulo 16, verso 29, dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer, ¿a quién? A Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios. Y fue y sirvió ¿a quién? A Baal, y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Ahí vemos el inicio de esta mujer Jezabel que se casó con un rey de Israel que se llamó Acab. Y toda la historia va del capítulo 16 al capítulo 21 aproximadamente del libro de Primera de Reyes. Puedes leerlo en tu casa. Y vas a ver allí que en la historia está incluido el profeta Elías. Ahora, ¿quién era esta mujer Jezabel? ¿Qué hacía esta mujer Jezabel en el Antiguo Testamento? Esta mujer Jezabel, como leímos ahí en Primera de Reyes, alejó al pueblo de Israel, alejó al rey Acab de Israel de adorar a Dios, y empezaron a adorar a Baal, empezaron a adorar a otros dioses paganos. Entonces esta mujer Jezabel era una mujer manipuladora, era una mujer que ella era la que mandaba en el reino de Israel. Se hacía lo que ella decía, no lo que el rey decía. Y tú te puedes dar cuenta en la historia de Primera de Reyes cómo el rey Acab era mangoneado o era manejado como un títere por esta mujer Jezabel. Esta mujer Jezabel
quería matar a Elías, al profeta Elías. ¿Recuerda la historia del profeta Elías? Que él se enfrentó con los 450 profetas de Baal, ¿recuerdas? Y que fueron allá al campo y a ver, vamos a hacer un sacrificio y aquí vamos a ver y ustedes van a saber quién es el verdadero Dios. Si Baal es Dios, a él sírvanle. Pero si es Dios, a él deben de servir. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí estaban todos los profetas de Baal y estaban haciendo el holocausto, estaban haciendo brinco y brinco alrededor de su Dios, gritándole, cantándole, bailándole. Y no les hablaba, no les respondía. Y el profeta Elías le decía, a ver, grítenle más fuerte porque a lo mejor está dormido. A lo mejor se desveló. Y Elías les estaba diciendo que ese Dios era un Dios sordo, ciego, que no hablaba, como dice la Biblia en Salmo 115, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen manos y no palpan. Entonces, ¿qué sucedió? Para ir avanzando, el profeta Elías degolló a los 450 profetas de Baal, los desapareció del mapa. Entonces, esta mujer Jezabel, como ella adoraba a Baal, se enojó muchísimo, que mandó matar al profeta Elías. Y es interesante cuando tú leas y te des cuenta en el libro de Primera de Reyes, que Elías, el profeta, después de haber degollado 450 profetas falsos, le tuvo miedo a Jezabel y huyó y se escondió en una cueva. Era terrible, o sea que esta mujer era tremenda. ¿Conoces alguna mujer así? La prima de una amiga, la vecina, ¿no? Mi comadre. Esta mujer era tremenda. Y más adelante ella lo estuvo persiguiendo y ella tenía sus profetas que le hablaban solamente cosas buenas, cosas de dulzura, cosas perfectas que ellos querían enseñar. Pero una de las cosas más terribles que ella hizo, en el libro de Reyes también, cuando tú lo leas en el capítulo 21, si no mal recuerdo, hay una historia de un hombre que se llamaba Nabot. Este hombre Nabot tenía un viñedo, tenía un terreno enseguidita de la casa del palacio del rey Acab. Y en una ocasión el rey Acab, el esposo de Jezabel, le echó el ojo al terreno de enseguida de Nabot. Y él fue y habló con Nabot, le dijo a Nabot, ¿sabes qué, Nabot? Véndeme tu terreno, véndeme tu heredad. Y Nabot le contesta y le dice, guárdeme Jehová de que yo te dé la herencia de mis padres. Nabot no quiso darle la herencia de sus padres al rey Acab porque vivía enseguidita también. ¿Y sabes qué hizo el rey Acab? Se enojó tanto. Dice la Biblia que se acostó malhumorado ahí, todo enojado, puso mala cara. Entonces su esposa Jezabel, como muy buena esposa que era, le dijo a Acab, ¿qué tienes? No, pues es que fui con Nabot, el vecino, y le quiero comprar el terreno, y me dijo que no, y estaba casi chille, llorando. Y le dice Jezabel, su esposa, no te preocupes, yo me voy a encargar de eso. Y ella levantó testimonios falsos en contra de Nabot. Levantó testimonios falsos en contra de Nabot. ¿Y saben qué hizo? Mandó matar a Nabot. Y al siguiente día se presenta con el rey Acab y le dice, ¿sabes qué, mijo? Ya te conseguí el terrenito de enseguida, ya no te preocupes, mijo. Ah, qué bueno. Y esa era la historia de esa mujer manipuladora, que se hacía lo que ella mandaba. Pero después, la historia dice cómo murió Acab. Dice que fue a la guerra Acab y ellos usaban una armadura. Pero es interesante que ellos aquí en esta parte, donde tenían el movimiento, dice que uno de los enemigos del rey Acab le aventó una flecha a la aventura, dice la Biblia. O sea, como quien dice, como decimos nosotros, a lo loco, ¿no? Y aventó una flecha y ¿sabe dónde cayó? Se le metió aquí. En el lado izquierdo, por el lado del corazón. ¿Y qué sucedió? Ya le habían profetizado al rey Acab que él iba a morir trágicamente y que los perros iban a lamber su sangre. Y él iba dentro de su carruaje y le dice a su chofer, párate tantito, estoy herido.
Y ahí se paró el carro y empezó a desangrar, a desangrar, a desangrar. Y la profecía se cumplió. Y así murió el rey Acab, trágicamente. También habían profetizado en contra de Jezabel cómo iba a morir. También se lo iban a comer los perros. Y así fue, se la comieron los perros. Terriblemente murió esa mujer, falsa profeta, que adoraba a los dioses de Baal. Entonces, para darnos una idea de lo que Jesucristo está hablando a la iglesia de Tiatira, le está diciendo al pastor de la iglesia de Tiatira: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. ¿Y qué hacía Jezabel? Manipulaba a su esposo, al rey Acab. Se hacía lo que ella decía. Ella era la cabeza del hogar. La Biblia que dice que el hombre es la cabeza del hogar. Así que, hermanas, ¿quién es la cabeza del hogar? Tu esposo. Y luego le está diciendo Jesucristo a la iglesia que toleras, estás permitiendo que haya manipulación dentro de la iglesia y que esa mujer haga y deshaga y que lo que ella dice es lo que se cumple dentro de la iglesia. Mire, muchos comentaristas, historiadores dicen que era muy probable que esta mujer era la esposa del pastor de Tiatira. Era muy probable. No es un dogma, pero muchos dicen que era muy probable que era la pastora la que movía todo el movimiento. Nosotros en Capilla Calvario no hay pastoras. Aquí yo soy el pastor, mi esposa es la esposa del pastor, no es pastora, porque en la Biblia no vemos pastoras. Eso es de los distintivos que tenemos nosotros como iglesia. Entonces Jesucristo le está diciendo que toleras a esa mujer Jezabel, pero dice que se dice profetiza. Había una mujer dentro de la iglesia de Tiatira que se hacía llamar profeta. Ahora, en la Biblia vemos a mujeres que fueron profetizas, que hablaban de parte de Dios. Simplemente, ¿sabes quién me habló a mí del Evangelio? Una mujer que me profetizó de Cristo, me habló de la palabra de Dios. Pero hoy en día hay mucha malentendido de lo que es una profeta de Dios. Porque ¿quiénes son los profetas hoy ahorita? ¿Qué hacen los profetas de hoy en día? Mire, hay cada caso que dicen, así se ponen ellos, yo no. Ahí viene, aquí viene esta revelación de Dios. Y mira lo que Dios está diciendo para ti. Tú vas a tener un carro del año el año que entra. Es palabra de Dios. Dios me está diciendo esto. Y esa es la manera de profetizar hoy en día. Te va a ir bien. Vas a prosperar. Pero nunca dicen, hey, vas a caer en cama enfermo. Dios va a probar tu fe. Nunca dicen eso. Son los falsos profetas de hoy en día. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Toda palabra que hable un pastor, un evangelista, que no cuadre dentro de las escrituras, dentro de la Biblia, tenemos que desecharlo. Echarlo a la basura. Que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. ¿A qué? A fornicar. Allí en la ciudad de Tiatira había un templo, dijimos al inicio, y había una pitonisa, ¿recuerdas? Una profetisa que hablaba de parte de Apolos, y allí se hacía una serie de perversidades horribles. Entonces lo que está diciendo que esta mujer le decía a los miembros de la iglesia, mira, el cuerpo es para el gozo, vive tu vida, el espíritu es para Dios. Pero hay que darle a la carne lo que pide. ¿Qué es la enseñanza del mundo hoy en día? Al cuerpo lo que pida. Y esa era una mala doctrina, una mala enseñanza que estaba entrando dentro de la iglesia de Tiatira, que había entrado dentro de la iglesia de Tiatira. Ahora la pregunta es, ¿habrá esa enseñanza hoy en día en las iglesias de hoy? ¿Usted qué dice?
Hay iglesias permisivas, hay iglesias que permiten que la gente viva como ellos quieren. Ellos se agarran de ahí, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Mira, no importa cómo tú vivas, Dios te ama. Sí, pero ¿a dónde manda Dios al pecador? ¿A dónde lo manda Dios al pecador? Al infierno, al lago de fuego. Mira, no te cases, mira, vive en unión libre. Fornica todo lo que tú quieras con tu novia, con tu novio, mira, y ahí te vas a dar cuenta, si se hallan los dos, no hay ningún problema. Esa es la enseñanza de Jezabel, que tú puedes hacer y deshacer con tu novio, con tu novia, y ahí se van a dar cuenta, y si después no se hallan, la dejas. Esa es la enseñanza de Jezabel hoy en día. ¿Qué hacen los jóvenes de hoy? Mira, tienes que conocer el mundo, tienes que conocer esto. Piénsala bien antes de casarte. Y mientras tanto están viviendo en fornicación. ¿Qué dice la Biblia? Mira, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9. Y esto yo no lo digo, lo dice Dios. Porque muchas personas, hey, ¿tú qué me juzgas? ¿Tú quién eres para juzgarme? Pero Dios demanda de todo pastor que hable la palabra de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 6, verso 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice. Ni los que, ni los fornicarios, número 1. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿De quién está hablando aquí? De los homosexuales y de las lesbianas. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Qué va a suceder? Heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Y estos eres algunos de los que estamos aquí. Antes de ser cristiano, quizás cometíamos errores, cometíamos barbaridades. Pero dice aquí más adelante, en el verso 19, ahí mismo. Perdón, el verso 17. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huí, dice ahí. Sácale la vuelta a la fornicación, está diciendo. Huí de la fornicación. Fíjate bien, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica, ¿contra quién peca? Contra su propio cuerpo. Y aquí hace una pregunta en el verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Te fijas? Ahí dice las dos cosas. Glorificar a Dios, ¿en dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu también. No solamente en el espíritu, porque era la falsa enseñanza que estaba entrando a la iglesia. De que tú lo que hagas con la carne, mira, la carne se va al féretro y de ahí se va al hoyo y de ahí desaparece y no hay ningún problema. El espíritu no, el espíritu va con Dios. Pero la mala enseñanza que hoy en día hay no es tanto fuera de la iglesia, el problema es dentro de la iglesia. Iglesias permisivas que no hablan de este tema porque mira, a lo mejor se van de la iglesia, a lo mejor se sienten mal, pero no podemos sacarle la vuelta a la palabra de Dios. Y lo más triste es cuando un pastor, como en el caso de Tiatira, está solapando la fornicación dentro de la iglesia. O inclusive muchos pastores hasta lo hacen ellos. Y aquí el problema era que el pastor y la iglesia de Tiatira estaban permitiendo esa mala enseñanza, que esta mujer Jezabel seducía a los siervos de Dios a fornicar. Hoy en día hay mucha seducción de la cristiandad. Yo recuerdo que por ahí en el año de 1994, si no mal recuerdo, empezó a circular un libro cristiano que se llama La seducción de la cristiandad.
Y en ese libro está plasmado todo lo que estaba ocurriendo desde 1990. De cómo estaban entrando a la iglesia de Jesucristo falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsas ideologías. Y hoy más que nunca, en el año 2016, lo vemos más propagado dentro de muchas iglesias. Pastores que han hecho y deshecho en sus iglesias y que no hay nadie que les diga nada porque ellos son los únicos. Ellos son los directores, los pastores y los fundadores de la iglesia y no hay alguien arriba de ellos a quien someterse, a quien rendirles cuentas. Y eso estaba entrando. No podemos permitir nosotros como iglesia. Cuando un joven o una persona comete este error, la carta a los Corintios es una base de cómo como iglesia debemos nosotros disciplinar a los que andan mal. Pablo juzgó un caso de inmoralidad dentro de la iglesia de Corintios. Le dice, saquen a ese perverso, hijo de Satanás. Sáquelo de la iglesia. Dice, y le he dado tiempo para ¿qué? Para que se arrepienta. Una de las cosas más grandes que Dios tiene, uno de sus atributos es su misericordia. Que Él siempre está mostrando arrepentimiento a cualquier persona que está viviendo en fornicación, que está viviendo en adulterio, que está viviendo robando, que está viviendo transando, que está viviendo en cosas horribles dentro de su vida, de su cuerpo. Pero Dios en su gran misericordia siempre nos llama al arrepentimiento. ¿Te has dado cuenta de eso? Mira, cuando tú y yo fallamos, porque habrá una pregunta, ¿habrá algún perfecto aquí? Levante la mano, ¿quién es perfecto aquí? Pues si levanta la mano, pues puedes salir porque eres perfecto. Pero todos somos imperfectos, todos somos pecadores, todos fallamos en alguna ocasión. Mejor dicho, todos los días la regamos, ¿no es cierto? Ramón Segura todos los días la riega. Pero Dios siempre nos da esta palabra, que Él nos da tiempo para que se arrepienta. Por eso dice la Biblia, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. El llamado de Dios es diariamente. Y Él nos está diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Él es un Dios de oportunidades. Cuando una persona está viviendo en fornicación, está dañando su cuerpo. Cuando un matrimonio cae en adulterio, ¿a quién afecta? Afecta a su esposa, a su esposo, sus hijos, toda su familia. Y lo más terrible es a una iglesia. Pero Dios nos llama al arrepentimiento. Ahora, ¿cuántas veces Dios te ha llamado al arrepentimiento? ¿Sabes desde cuándo? Desde que tú naciste, Dios te está llamando a que te arrepientas y le entregues tu vida a Cristo. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 40 y 12 meses. Y cada año, cada día de mi vida, Dios me ha estado hablando y llamando al arrepentimiento todos los días. Y a ti también. Pero ¿qué has hecho con ese llamado? Dios habla a cada persona. Y cada persona decide si se arrepiente o no se arrepiente. ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Habrá alguien aquí en este día que no se ha arrepentido de sus pecados? Yo no conozco tu vida, yo no conozco tu manera de vivir, no sé si estés cometiendo pecado en tu cuerpo, en tu vida, pero Dios sí sabe. Pero la buena noticia es que Dios te llama al arrepentimiento, porque Dios es amor y Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y le pidan perdón a Dios. Y este puede ser tu día para que tú puedas reconocer tu necesidad espiritual, de que ya no puedes seguir pecando. Aquí en este mundo, fíjense bien, nadie se va a quedar sin haber escuchado el evangelio y no va a haber ninguna excusa, ningún pretexto de decir, a mí nadie me dijo que la fornicación era pecado. A mí nadie me dijo que la unión libre era pecado. A mí nadie me dijo que vivir deliberadamente era pecado. ¿Cómo no? La Biblia lo dice, la Biblia lo enseña. Y si tú has escuchado la palabra, no endurezcas tu corazón más. ¿Sabes qué pasa con las personas que no se arrepienten? Tarde o temprano van a sufrir el castigo en su cuerpo o en el infierno. Porque fíjate lo que va a suceder con esta mujer.
El verso 22. He aquí yo la arrojo en cama. ¿Cuántos de ustedes han caído en cama? Hay dos cosas aquí, mire. Muchas veces Dios permite enfermedades para probar nuestra fe, número uno. ¿Están de acuerdo con eso? Aunque hay algunos profetitas falsos que hay por ahí que dicen que si tú estás enfermo es porque estás en pecado. Pero no. Vemos el ejemplo de Job. Job estaba enfermo, se llenó de sarna, de lepra, pero él no había pecado, él había guardado su integridad. El apóstol Pablo estaba enfermo. Muchos dicen que de los ojos, pero él dice que le pidió a Dios, sáname. Dijo, no, bástate mi gracia. Pero hay veces que Dios pone en cama a las personas por su pecado. Y aquí esta palabra, cama, se dice que viene de la palabra hospital. ¿Se acuerdan en 1 Corintios cuando habla acerca de los abusos de la cena del Señor? Dice que muchos estaban enfermos por tomar de la copa indignamente. Y muchos hasta se petatearon, muchos hasta murieron. Entonces esta palabra cama significa hospital o féretro o ataúd. Si no hay un arrepentimiento, tarde o temprano va a haber muerte. Porque dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y Dios al que ama, corrige y disciplina. ¿Sabías tú eso? Porque muchas personas dicen, Dios no castiga a nadie, dicen eso, ¿se acuerdan? Hay personas que dicen eso, pero ¿tú qué dices? ¿Dios sí castiga o no castiga? ¿Qué padre no disciplina a su hijo? Dios azota a sus hijos para que se alineen por la derecha, como decimos nosotros. Dios disciplina al cristiano que no se quiere arrepentir también. Seguimos para terminar, dice. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Es terrible, hermano, las consecuencias del pecado. Cuando David adulteró, ¿qué sucedió? Se murió su hijo. A veces hay consecuencias trágicas, consecuencias terribles. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias, fíjense bien, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dios nos va a dar el pago según lo bueno o lo malo que hayamos hecho en esta tierra. ¿Qué estás haciendo para Dios hoy en día? La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y es necesario que tú y yo vivamos una vida digna delante de Dios, delante de esta sociedad que se está desmoronando a pedazos en el pecado, en la inmundicia, donde ya el matrimonio ya no existe, solamente lo que existe es la unión libre. Matrimonios del mismo sexo. Si no se arrepienten esas personas, tarde o temprano van a perecer. Pero, hay otro pero aquí, y es muy ameno, muy bueno, porque dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, o sea que había otro grupo, a cuantos no tienen esa doctrina. O sea que había un grupo de personas también que no habían caído en el error de la doctrina de Jezabel, en el error de las falsas enseñanzas. ¿Qué significa para ti doctrina? La palabra doctrina son enseñanzas. Y aquí está diciendo, a cuantos no tienen esa doctrina. Si alguien te preguntara en este día, ¿cuál es tu doctrina? ¿Cuál es la doctrina que tiene la Iglesia Capilla Calvario? ¿Se acuerdan? Nosotros creemos en un filtro. Una sana doctrina debe de haberlo enseñado Jesucristo en los 4 evangelios. Debe de haberlo practicado los apóstoles en el libro de los Hechos. Y debe de estar escritos en las cartas de Pablo. Si no pasa por esos 3 filtros, es una falsa doctrina. Ejemplo, ¿tú crees que el Espíritu Santo es la mamá de Jesús? ¿Enseñó eso Jesucristo? ¿Lo practicaron los apóstoles? ¿Está en las cartas? Jamás. Jesucristo no enseñó eso. Es una falsa doctrina decir que la mamá de Jesús es el Espíritu Santo. El espíritu de la borrachera, de esos que andan como locos en las iglesias, ¿así andaba Jesucristo?
El andar tumbando gente, Jesucristo tumbó a gente. Los apóstoles hicieron eso, está en las cartas. Hay muchas ideologías raras que se han introducido dentro de muchas iglesias que no están aquí en la palabra de Dios. Por eso dice, a cuanto no tienen esa doctrina, la Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, que la iglesia perseveraban unánimes juntos en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. No de aquel profetita iluminado que se le apareció un ángel y esto, no. En la doctrina de los apóstoles, que está en el libro de los Hechos, solamente. Si Dios lo permite, terminando Apocalipsis, vamos a estudiar el libro de los Hechos, de principio a fin. Sigue diciendo aquí, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. ¿Qué nos llama a nosotros aquí? Mantente fiel hasta la muerte. Ten cuidado de ti mismo y de la sana doctrina, le dijo Pablo a Timoteo. ¿Por qué, hermanos? Mire, vamos a ver unos versos en 1 de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿a quién? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué dice Jesucristo a la iglesia de Tiatira? Aquellos que han guardado la doctrina. Y es interesante que el diablo, que Satanás, que los demonios tienen doctrinas, tienen enseñanzas heréticas que blasfeman el nombre de Dios. Vamos ahora a 2 de Timoteo, igual en el capítulo 4, adelantito. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero fíjate cómo sigue diciendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo que comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Nosotros somos llamados a cuidar de la sana doctrina y no permitir que se infiltren falsas ideologías, falsas humanas. Imagínate, esta es la palabra de Dios, y ya lo he dicho muchas veces. Hermana Hilda, yo quiero que me regale la camioneta de su esposo porque necesito para toda la familia. Dios me lo reveló. ¿Y qué va a decir Dianita? ¿Qué? O la mejor Dianita, no, sí, abuelo, regáleselo, pues es el pastor. ¿No es cierto? Y hay mucha gente que así lo hace, que venden sus terrenos, venden sus casas, venden sus carros, porque un iluminado supuestamente le dijo, falsa doctrina, falsa enseñanza. Es muy diferente que si el hermano Raquel de su corazón, creo que Dios me está, muy diferente si de él sale, ¿no? Pero cuando uno dice, ese supuesto profeta es un falso profeta. Terminamos en el verso 28, dice, y le daré, es una promesa para todo creyente que se ha arrepentido, le daré que la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Jesucristo. Mire, vamos a ver un verso último, Malaquías, está atrás de Mateo. Es importante esto, dice Malaquías capítulo 4. Está atrás es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4.
No vamos a hablar de los diezmos, no sé, porque toda la gente cuando ve, Malaquías, van a hablar de los diezmos. No se trata de eso. Malaquías capítulo 4, verso 1 dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y aquí está el verso 2, fíjate. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá ¿quién? El sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Quién es el sol de justicia? Cristo Jesús. Y aquí en el libro de Apocalipsis la promesa es que Él dará la estrella de la mañana. Es interesante que la diosa Venus la llamaban la estrella de la mañana. El planeta Venus supuestamente es llamado la estrella de la mañana, ¿sabías eso? Pero ¿quién es el verdadero o la verdadera estrella de la mañana? Es Cristo Jesús. Dice la Biblia aquí mismo en Apocalipsis, más adelante lo veremos, que el sol va a dejar de existir, la luna va a dejar de existir, el cielo y la tierra pasarán, pero Cristo va a ser el sol de justicia. Él va a alumbrar en la ciudad santa de Jerusalén. No va a haber necesidad de sol ni de luna, porque Él va a dar su resplandor. Y la promesa que tenemos, o que tiene todo aquel que se arrepienta de su mala manera de vivir, si está viviendo en fornicación, en adulterio, en pecado, llámese cualquier tipo de pecado, si se arrepiente con todo el corazón, tendrá esta promesa, recibirá la estrella de la mañana, que es Cristo Jesús. Vamos a adorarle a Jesús por toda la eternidad. Los griegos y los romanos adoraban a los astros, a las estrellas. Adoraban a la diosa Venus. Adoraban a las galaxias. Adoraban el horóscopo. ¿Qué signo eres, hermano? ¿Sabes qué signo eres? No creas en esas payasadas. Es una mentira del diablo. El horóscopo, como leímos en Nehemías, en Jeremías, viene de los astros. Viene de la ideología de la diosa Venus, que es un paganismo total. Y si tú lees tu horóscopo, mira, siempre te va a ir bien. No te va a decir, vas a hacer esto, vas a pasar por esto. Es una falsedad. Ellos adoraban al sol, adoraban las estrellas, adoraban los horóscopos, creían en la adivinación como hoy en día, pero el verdadero sol es Cristo Jesús. La verdadera estrella de la mañana es Cristo Jesús, al cual dice la Biblia en Filipenses que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Estás listo para ver a Jesús? Si Cristo viniera hoy en su rapto, en su arrebatamiento, ¿estás listo para ir y partir con el Señor? ¿Cómo está tu corazón? La iglesia de Tiatira permitió entrar el pecado en la iglesia. Y Dios está llamando a cualquier persona, a todos los que estamos aquí reunidos, no permitas que entre el pecado más en tu vida, en tu corazón. Ya no alimentes el monstruo que hay dentro de ti. El hombre de pecado ya no lo alimentes. Alimenta el hombre espiritual. Alimenta el hombre creado según la imagen de Dios. Esa es la invitación para ti hoy. Si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, hoy es el día en el cual tú puedes rendirte a los pies de Jesucristo para que Él te dé esa estrella de la mañana, para que haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Habrá alguien en este día que no ha aceptado a Cristo? Vamos a ponernos de pie y vamos a elevar una oración al Señor. Y si tú quieres entregarle tu vida a Cristo en este día, ahí donde tú estás, puedes decirle al Señor, perdóname, Señor. Cambia mi vida. Cambia mi ser. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar todos juntos.
Padre Celestial, te damos gracias, Dios, en este día. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Porque no hay nada oculto delante de tus ojos. No hay nada que podamos esconder delante de ti. Todo pecado algún día será expuesto delante de ti, Señor. Señor, queremos pedirte perdón. Te pido que si hay alguien aquí, Señor, que quiera entregarte su vida, Señor, te pido que ella pueda reconocer y aceptarte y rendir su corazón a ti y pedirte perdón, y que tú entres en su corazón y le hagas el Señor y amo y Salvador de su vida, Señor. Señor, ayúdanos a vivir vidas en santidad, Señor, que reflejen que realmente tú vives en nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, bendice toda su vida, Señor. Tú conoces sus pensamientos, tú conoces cómo está su corazón. Te pedimos que tú limpies hasta lo más profundo del ser de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y te damos gracias, Dios, porque tú nos das la esperanza de que algún día te veremos tal cual eres y de que algún día recibiremos esa promesa que nos darás, la estrella de la mañana, Señor, donde nos va a amanecer, Señor. Porque quizás hoy en día, Señor, nos parezca todo oscuro en la vida que llevamos, en los problemas o en las adversidades, pero algún día este planeta dejará de existir y reinará tu justicia, Señor. Dios, bendice tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.